Saludos para todos los amigos y amigas que a esta hora inician a seguirnos a través de las redes sociales. Bienvenidos todos a otro encuentro de la directa de Conexión Mundial 21. Hoy es martes 16 de mayo de 2023 y estamos en vivo, en directo, cuando son las 9 de la noche en Europa, 3 de la tarde, 1 minuto en Norteamérica y un poquito más allá. Vamos a saludar a todas las personas que nos siguen y a nuestras amigas panelistas que están con nosotros. Bienvenida, Yerme. Buenas noches para ti. Buenas noches, Miguel Ángel. Buenas noches también a nuestras compañeras, amigas que están con nosotros en este momento. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, buenas madrugadas a todos nuestros amigos que están de la otra parte del mundo, que se están conectando hoy martes con nosotros. Gracias. Hola, buenas noches, Miguel Ángel. Buenas noches, Yerme y Blanca, mis compañeras. Aquí luchando y compartiendo pues una directa más. También doy saludos a todos los integrantes del Grupo Conexión Mundial 21 que nos estarán viendo. Un fuerte abrazo. Buenas tardes, aquí desde Kentucky, las 3 de la tarde, un día bastante lluvioso ha hecho hoy. Le mando un saludo a todas mis colegas preciosas que están aquí presentes, a todos los amigos de Conexión Mundial 21 y a todo aquel que nos está sintonizando en estos momentos. Un abrazo fuerte. Bueno, hoy vamos a hablar de la casualidad. ¿Quién no ha tenido algo que la vida le ha dado la sorpresa y ha dicho, qué casualidad encontré a esta persona? Bueno, menos mal que esto sucedió por casualidad. O simplemente ocurrió una casualidad y no sucedió nada, porque la vida es así, de sorpresa en sorpresa. ¿Usted cree en las casualidades, Blanquita? Más o menos. Más o menos. No te puedo decir que yo nunca he dicho, qué casualidad, mira esto, sí, pero yo pienso que todo surge y todo pasa por un motivo. Bueno, yo que opino, nosotros siempre hemos dicho, qué casualidad, obviamente decimos, ¿no? Siempre viene esta palabra, sí, qué casualidad, que por qué, como tú habías hablado, ¿no? Pero para mí, en mi opinión, la casualidad son cosas del destino que nosotros seguramente, lo que nos sucede, lo que nos pasa, qué cosa no nos ha pasado, por qué me ha pasado, ¿no? Es un azar, mejor dicho, cicatrices que sucede en ese momento lo que me sucedió y por qué no me sucedió, que venimos siempre. ¿Y por qué? Porque nosotros vivimos en un universo radical. Entonces, qué casualidad. Y si no vienen, bueno, de esto hablaremos y bueno, ¿no? Esa es mi opinión de la casualidad, que le podemos decir casualidad, la atracción, que no sé, como viene conocido, ¿no? Y bueno, cada uno tiene su opinión. Este es mi punto de vista. Bueno, pues yo encuentro que sí que puede, digamos, pasarnos y existir lo que es la casualidad en nuestras vidas. Son, bueno, combinaciones de circunstancias, de momentos en los que surge, pues, que ocurren cosas imprevistos, ¿no? Y que, bueno, especialmente es una coincidencia, ¿no? Yo por mí sé que en muchas ocasiones de mi vida he comentado, uy, qué casualidad, porque sí que creo en ello. Lo de las casualidades es una cosa que te puede pasar, no siempre cada día, pero muy esporádicamente.
Bueno, les propongo ver una escena importante de un filme que muchos recordarán. En el momento en que un emperador quiso conocer a un esclavo. O sea, lo quiso conocer y la casualidad dio que era una persona muy conocida por él. Después comentamos, porque estoy seguro que van a disfrutar de estos momentos. ¿Quién es ese? Le llaman el hispano, señor. Quiero conocerle. Sí, señor. ¡Al frente, guardia pretoriana! Tirad las armas. Gladiador, el emperador quiere conocerte. Yo sirvo al emperador. En pie. En pie. Tienes tu fama bien merecida, hispano. No creo que haya existido un gladiador como tú. Este jovencito insiste en que eres Héctor reencarnado. ¿O era Hércules? ¿Por qué el héroe no se descubre y nos revela su nombre? Tendrás un nombre. Mi nombre es Gladiador. ¿Cómo osas darme la espalda? ¡Esclavo! Te ordeno que te descubras y me digas tu nombre. Me llamo Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Félix, leal servidor del verdadero emperador Marco Aurelio, padre de un hijo asesinado, marido de una mujer asesinada, y alcanzaré mi venganza en esta vida o en la otra. ¡Armas! Bueno, ¿qué les pareció estos inicios? Blanquita, ¿se recuerda de este filme o nunca lo ha visto? Lo conozco, pero no lo he visto. Wow. Vamos a Lo ver qué conozco dice y la conozco al doctora actor, pero no lo he visto. de la verdad. Bueno, pues es Gladiator, el protagonista Russell Crowe, Ujú. Ujú. y la verdad es Guillerme, que es ¿lo había visto? interesante.
Yo no lo he visto seguramente un poco así, pero no me acuerdo tanto, pero sé que tengo entendido que está el gladiador, ¿no? Sí, Romano, Marco Aurelio, exacto. ¿no? Que Sí. protagonista prácticamente de este filme. Sí, más o menos le he visto, le he escuchado, pero que están ahí, Bueno, ¿no? Una casualidad dentro del Coloseo. así es. Es el filme El Gladiador de Ridley Scott. Justamente hace 23 años que se estrenó esta primera parte y ahora están preparando ya la segunda, dirigida por el mismo director que ya tiene, pasa de los 80 años, Ridley Scott, girando en Marruecos, en el mismo escenario que hicieron esta primera parte, pero no será con el protagonista que vimos en estos inicios, que bueno, le dio mucha más fama a este actor neozelandés que no es de origen norteamericano, a Russell Crowe. Y Joaquín Phoenix hizo el protagonista del Emperador. Se alzaron con varios premios Oscar. Esta película estuvo en 12 nominaciones y obtuvo 5 premios Oscar cuando salió en las pantallas, el 5 de mayo del año 2000. Y bueno, iniciamos así porque era una casualidad. Quiso conocer al esclavo que ya venía con una fama, pero esta casualidad no fue la misma que tenía el esclavo que había sido general de las legiones romanas. Él tenía un objetivo, llegar a donde estaba el emperador, y no fue casual para él. Sin embargo, para el emperador sí. Entonces estamos hablando hoy de las casualidades, de esas cosas de la vida de que pasan y que no están escritas, que son imprevistos. Algunos quizás se puedan organizar, pero como dice la palabra, imprevisto, no creo que una persona lo pueda planificar tal y como quiera que suceda. Siempre hay sus ideas de que no salió como pensábamos y bueno, no nos cae esa desilusión a veces cuando no salen las cosas como uno quiere. Estamos hablando de las casualidades y de casualidades iniciamos a hablar porque realmente las casualidades nunca están escritas, incluso en la historia, porque son algo realmente puntual y que todo tiene un motivo, tiene un porqué. Y lo cierto es que muchas veces para la propia historia nos demuestra lo contrario. Hay muchas coincidencias que son extrañas de la historia que a veces nos cuesta trabajo creer. Por ejemplo, pongo la historia de Carl Gustav Jung, quien fue un psicoanalista suizo famoso por sus estudios sobre la sincronicidad, que al explicar las coincidencias aleatorias tomó como ejemplo el caso de un hombre que entrando en el metro para ir a la ópera, descubrió que los números de ambos boletos, o sea, el de la metro y el del teatro, eran los mismos. Además, esa misma noche recibió una llamada de un amigo que hablaba desde un teléfono cuyo número era el mismo que el de los dos billetes. O sea, fueron coincidencias que caen dentro de los límites de las probabilidades normales. Incluso dejan a cualquier ser humano un poco perplejo, ¿no? Pero surge la pregunta, ¿crees en las coincidencias, en las casualidades, o crees que son fruto del azar? Bueno, así es la historia. Más adelante estaremos con algunas coincidencias y casualidades de la historia para entender un poco mejor qué cosa ha sucedido en la humanidad en algún momento. Vamos a hablar de esa sincronicidad de que pueden o no suceder las cosas. Nuestra doctora del alma, nuestra amiga Blanquita, tiene algunos detalles muy interesantes que nos va a explicar con otros elementos.
Bueno, sí. Vamos a hablar un poquito de la sincronicidad. Sí, en la sincronicidad se da una coincidencia entre una realidad interior objetiva y una realidad externa subjetiva, discúlpeme, y una realidad externa objetiva en la que los acontecimientos se vinculan a través del sentido que nosotros le damos. O sea que eso hay que tenerlo muy en cuenta, que es el sentido que nosotros le damos a ese momento. Uno de los más célebres actores que existen, que es galés, Anthony Hopkins, cuenta uno de los momentos que se han recogido en la historia como momentos más importantes en esta sincronicidad de la que muchos hablan. Dice Anthony Hopkins que muchos años cuando él se empezó a preparar para protagonizar la versión cinematográfica de la novela La chica de Petrovka, del escritor George Pfeiffer, Anthony Hopkins explica que él no había leído el libro. Y entonces él decide empezar a argumentarse sobre este libro para poder llevar el filme con mejor éxito. Y empieza a buscar el libro original de La chica de Petrovka que iba a ser llevado al cine. Anthony Hopkins empieza a buscar el libro por todos los lugares y no encuentra el libro. No lo encuentra, se había agotado el libro. Entonces, esa tarea le resultó imposible y decidió, frustrado, volver a su casa. Dice Anthony Hopkins que cuando él toma el metro para llegar a su casa, se va a sentar en un banco y en ese banco él ve un libro. Y el libro estaba solo y entonces él coge el libro. Dice que cuando volteó el libro, que lo leyó, quedó sin habla. No podía creer lo que estaba él viendo porque el libro era La chica de Petrovka. 2 años después, durante el rodaje de la novela, conoce al autor del libro. Y el autor del libro le dice que un amigo suyo al que le había prestado el libro, con todas las anotaciones, lo había dejado perdido en el metro. Y Anthony Hopkins, sin creer lo que este señor le estaba diciendo, busca el libro y le dice, mira esto, y le enseña el libro con todas las anotaciones y le dice, me lo encontré en el metro. Esto es muy famosa esta historia. Entonces, la vida nos regala a menudo pequeños momentos mágicos que toman la forma de situaciones azarosas, felices, coincidencias, reencuentros, fortuitos o sincronicidades asombrosas a través de lo que quizás intuimos una vida hacia lo extraordinario. Personas o circunstancias que surgen en el momento preciso en el que necesitamos, como si fueran señales del camino que debemos aprender. Y esto creo que nos ha sucedido a todos. Para el psiquiatra suizo Jung, las sincronicidades son acontecimientos conectados los unos con los otros, no a través de la ley causa-efecto, sino a través de lo que se conocía como simpatías. En la sincronicidad se da la coincidencia entre una realidad interior, como ya lo expliqué antes, subjetiva, y una realidad externa objetiva, en la que los acontecimientos se vinculan a través del sentido que le damos todos nosotros. Muchas personas pensarán que lo que a alguien le puede parecer una señal inequívoca no es más que una simple coincidencia. Pero la diferencia entre sincronicidad y coincidencia es que la primera tiene una analogía en nuestra psique y dependiendo de cómo la interpretamos puede informarnos a través de la intuición o la emoción de cuán cerca o lejos estamos de nuestra propia coherencia interna. Sí debemos tener en cuenta, y esto es muy importante, que la noción de la sincronicidad no tiene ningún fundamento ni base científica.
hasta ahora, pero quién sabe, más adelante. Todos los días la ciencia está en evolución y hay cosas que son para nosotros misterios y al final se le encuentra un objetivo. A veces, por ejemplo, voy a ponerme un ejemplo mío. He necesitado, he querido un tema para una novela y he pensado y le he dado vuelta, uso este tema, es que este tema ya está usado, este tema ya está agotado, este tema, pero bueno, a lo mejor dándole otra vuelta. Y viene una amiga y me dice, ¿te enteraste de lo que salió en la televisión? Digo que te enteraste de que un caso de una maestra que tuvo relaciones con un alumno. Digo, no puede ser. Dice, sí, lo dijeron en la televisión hace poco. Le digo, es que yo he estado pensando en escribir un tema sobre esto y no estaba muy segura de lo que iba a hacer. Y ahora vienes tú y me dices esto. Entonces creo que son cosas que suceden, que aunque no tienen base científica, sí tienen implícito un misterio que no sabemos hasta ahora en qué se basa. Estamos hablando de la casualidad. Y bueno, de la casualidad también hay amigos que quieren dar su opinión a través del video y les propongo irnos a este primer bloque de opiniones y después comentamos otros detalles. Existe. He escuchado decir que la casualidad no existe, son eventos, pero yo creo que la casualidad y el destino van de la mano. Tampoco es casual que estemos nosotros como habitantes de este planeta. Cada uno de nosotros inconscientemente tiene algo que ofrecer. Y bueno, pienso también que es natural que creamos que la casualidad sí existe, porque todos nosotros en algún momento de la vida hemos estado delante de una grande casualidad y hayamos exclamado, mira, qué casualidad esto, qué casualidad aquello, o sea, en dependencia de si es un encuentro o algo que te maraville, ¿no? En general. Así que puede ser una casualidad muy buena, en ocasiones muy buena, sí. Y también puede ser una mala casualidad porque nos puede llevar a un evento desastroso. Pero bueno, no vamos a pensar en eso. Vamos a pensar solamente que existen las casualidades buenas, como no. Sí que existen. La casualità fa parte della vita di tutti i giorni e penso che anche la fortuna si collega con la casualità. Anzi, è più interessante la vita che ogni tanto ti succedono delle cose che tu non riesci a capire se è un caso oppure è un destino. Quindi fa parte della vita e bisogna prendere i momenti di casualità come una possibilità. E infatti, se ci pensiamo,
quando certe volte siamo un po' disperati per qualche problema, poi ci succede all'improvviso succede qualcosa che ci spiana la strada, un caso oppure qualsiasi cosa può succedere che poi il problema diventa non più un problema per questa casualità, e noi prendiamo un appunto e poi non riusciamo a capire se è il karma, la fortuna o è soltanto un caso. Quindi è diciamo, la casualità è qualcosa che c'è e non c'è. È difficile da spiegare. La casualidad es difícil de explicar, así dijo nuestro amigo Andrei, que lo saludamos. ¿Qué dice la doctora de la verdad? ¿Es difícil de explicar una casualidad? Sí, ¿Coincide con este criterio? Pues yo diría que sí, es que es como un imprevisto, ¿no? El hecho de que son circunstancias, expectativas en las que te puedes, digamos, surgir en tu vida, ¿no? Sí que se podría decir que una casualidad no se puede explicar, son cosas que te suceden, ¿no? Son momentos imprevistos, circunstancias que durante la vida de una persona le puede surgir. Claro, es que, a ver, es una incógnita, ¿no? Un misterio, se podría decir, la casualidad. Para mí, es lo que yo pienso. Bueno, una casualidad de la vida increíble tiene que ver con el hundimiento del Titanic, explicado en una novela. O sea, en la versión inglesa, el naufragio del Titanic, ¿no? En 1912. Escrita en 1898 por el escritor, inventor estadounidense Morgan Robinson, que cuenta la historia del el barco, ¿no? HMS Titán, que fue un gran transatlántico que choca con un iceberg y se hunde en el océano Atlántico. Esto fue escrito en una novela, pero curiosamente y por cosas del destino, de la casualidad, 14 años después, un 15 de abril, pero de 1912, el RMS Titanic, que era un transatlántico británico de clase olímpica, naufragó en su primer viaje tras chocar con una piedra de hielo igual en la noche. O sea, son coincidencias en este caso, realmente son muchas, porque ambos barcos fueron considerados insumergibles, pero terminaron impactados por un iceberg y causaron la muerte de más de 2,000 personas debido a la falta de chalecos salvavidas y botes salvavidas. O sea, esto es una coincidencia, una casualidad histórica que en la historia se recoge así. 12 años después, descrita
esta novela sucede algo parecido, con muchas coincidencias. Bueno, son ya las 9:30 en la noche en Europa, 3:30 en Norteamérica. Y vamos a entre col y col. ¿Qué cosa ponemos, Yerme? No sé cuál será el otro tema que divertido que entrará en medio de la directa. Una pero- lechuga, Yerme, una pero- lechuga. Me habías dicho que lo habías escrito, que no Yo lo no sé ibas a olvidar. qué cosa dirán, porque dentro de cuando estamos haciendo algo, hablamos otro punto, ¿no? Otra cosa, otro tema, no sé. Bueno, entre col y col, Yerme, Nah. una lechuga. Es el dicho, como se suele decir. Bueno, pero yo ya le he traducido lo que tú me dices, entre col y col va una lechuga. Bueno, dentro de Qué eso hablaremos alguna cosita divertente, no sé, o algo, no sé qué será. Mejor es entre col y col un quesito parmesano. Ay, ¿verdad? Con la bravo. lechuga. Muy bien. Más entendido para un buen entendedor, pocas palabras. Muy bien, Blanquita, gracias. bueno, nos vamos a divertir con una situación que les propongo en este video. Después hacemos un comentario. No tiene que ver nada este video con la temática de hoy porque es otra cosa diferente. Vamos a cambiar el argumento por unos minutos. Así que disfruten este video y después comentamos. Ante todos los presentes, en nombre de mis señores, los reyes, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, tomo posesión de estas tierras, que a partir de ahora serán conocidas como San Salvador, por orden y gracia de... Buenos días. Papeles. ¿Perdón? Los papeles. Permiso de entrada al país, visado, permiso de trabajo, lo que sea. Pero yo no tengo más papeles que el mandato de mis señores, los reyes de Castilla. Ya. ¿En la patera cuántos vienen? ¿Patera? Carabela. Y a bordo hay más de 120 hombres hambrientos y también enfermos. ¡Bajad de la barca! ¡Quedaos en la patera! El que no tenga papeles ya se puede ir dando la vuelta. Perdón, caballero. Mi tripulación y yo llevamos 2 meses de penosa travesía en la mar Oceana. Yo soy Cristóbal Colón. ¡Bajad de la barca! ¡A la patera todo el mundo! Ya se le ve que es usted Colón, que se quiere colar. Pero si no tienen papeles ni han pedido asilo político, son ustedes ilegales y se acabó. Miren, señores, debe haber una confusión. Yo estoy aquí para hacer historia. ¡Bajen de la barca! ¡A la patera todo el mundo! Menos historia y menos historias. A ver, ¿de dónde venís? De los reinos de Castilla y Aragón. Encima tienen distintas nacionalidades. Si esto va a ser difícil devolverlos en caliente. Yo vengo en misión especial para descubrir y conquistar estas tierras. ¿A conquistar? Está claro que no pensáis integraros en nuestras costumbres ni tradiciones. ¿Pero qué costumbres y tradiciones? Para empezar me vais a rellenar todos estas tablillas. Solicitud de entrada en el país, motivo del viaje y calendario de las vacunas por orden. Y de aquí nos vamos todos al centro de internamiento, donde se os dará una manta y un bocadillo. ¿Y tú para qué dices nada del bocadillo? Lo de la manta. ¿Cómo no van a acabar de manteros si les damos la manta ya de entrada? Amo Esa ha ese sido la video. cola entre col una lechuga. ¿Eh? Amo ese video, lo amo. Me encanta. La llegada a Colón, Ay, sí, al Nuevo no. Mundo y bueno, algo que pasa en la actualidad con la inmigración, porque Sí. en Europa Sí. llegan en barcos de otros países y es una cosa que está muy caliente ese tema. Y esto es un video que, bueno, un poco de humor con esta situación, pero que realmente no se puede tapar con un dedo. Es una cosa real, pero el humor siempre está presente en todos los aspectos No, de la vida. reconozco, disculpa, reconozco que hoy estuviéramos nosotros con taparrabo, o a lo mejor no, ¿verdad? Pero hubiera sido interesante haber visto a Cristóbal Colón y a los españolitos cuando llegaron aquí aquí a conquistarnos. Verle la cara de ellos si se hubieran encontrado con alguien que le hubiera pedido la documentación así como eso.
¿Te imaginas Y entonces hoy que lo nosotros hubieran para pedido entrar en así? España tenemos que llevar documentación y pedir Ah, sí, visa y todas esas no. cosas. Yerma, entonces entre col y col, ¿qué pusimos? Un parmesano. Una lechuga. Dentro de Una la lechuga, lechuga, yo Yerme. podría decir, dentro del barco estaban las calaveras cuando le preguntaban a Cristóbal Colón, ¿no? Ha estado la gracia, que bueno, todo lo que han hecho ese pequeño video, ¿no? Con gracia, mejor dicho. ¿Y la Yerme. lechuga dónde está? Y ahora nos Pero, vamos a la directa. Yerme, me habías dicho que lo habías anotado y la que no se te frase. iba a olvidar. Entre col y col, una Entre col, lechuga. una lechuga y poi ha terminado ya el esfuerzo, ¿cómo se llama? La broma, ¿no? Exacto, Y ya ahora dejamos ese momento y regresamos a la seriedad, a al la tema que nos seriedad, que es ocupa hoy. la directa, lo había dicho. ¿Y qué estamos hablando en esta directa hoy? No vaya a ser que te me hayas quedado en el barco. No. Gracias a Dios todavía tengo mis sentidos claros. La Bueno. casualidad, no casualidad. Muy bien. Ahora sí, Yerme aterrizó bien aquí en donde Yo estamos. no sé por qué Ay, tanto Dios, qué esta cómico. noche me estás a mí que yerme, por darse que Está te bromeando. he inundado mi nombre. Oye, tanto que me estás pronunciando esta noche. aprovechalo hoy, aprovechemos lo que está contento, está Miguel Porque Ángel estábamos siempre es entre col y col, contento. una lechuga, ¿no? Ha estado Bueno, una entonces, casualidad, ¿no? exacto. Conocerte, mira, haberte Exacto. conocido y ha estado una casualidad. ¿Cómo no? Mira, gracias al COVID, si no, no estaría esta directa. Ha Así estado una mismo es. casualidad el COVID. Exacto. ¿Está? ¿Ve? Bueno, Ay, el COVID. los amigos, regresamos al tema que nos ocupa la directa, la casualidad. Los amigos que nos están siguiendo y quieran escribir sus comentarios en el chat, lo pueden hacer. Por ejemplo, la amiga Raiza Prado Valdés, nuestra doctora de la verdad, ¿se recuerda quién es Raiza Prado Valdés? Pues sí, es La la doctora doctora de de la qué? intensidad. De la intensidad. Sí, sí. Raiza escribe en el chat que nos extraña a todos. Ya ahí estuvo ya en una ocasión por acá, por Italia. Dice que nos veremos pronto. Saluda a María José, me saluda a mí y a todos Abrazo. los integrantes de esta directa, que bueno, parece que nuestra amiga Raiza ves una vez en cuando la directa y bueno, saluda a los nuevos integrantes de la directa. Muchísimas gracias a la amiga Raiza que escribió en el chat. Les recuerdo que estamos hablando de la casualidad y hay muchas casualidades en la historia. Por ejemplo, hay una que tiene que ver con los presidentes de Estados Unidos, Abraham Lincoln y John F. Kennedy. O sea, están vinculados por extraordinarias y trágicas coincidencias de la casualidad entre la muerte del primero y la muerte del segundo. Por ejemplo, Abraham Lincoln fue elegido por primera vez para el Congreso estadounidense en 1846 y John Kennedy fue elegido por primera vez para el Congreso norteamericano en 1946. Lincoln fue elegido presidente en 1860. Kennedy 100 años después, en 1960. Y tanto Mary Todd, o sea, la esposa de Lincoln, como Jacqueline Lee Kennedy, conocida como Jackie, la esposa de Kennedy, perdieron un hijo por un aborto mientras sus maridos estaban en la Casa Blanca. Y tanto los atentados de Lincoln como de Kennedy tuvieron lugar un viernes. Y ambos presidentes recibieron disparos en la cabeza. Son casualidades, coincidencias en la historia que realmente dejan a uno perplejo. Por ejemplo, la secretaria de Lincoln se llamaba Kennedy y la secretaria de Kennedy se llamaba Lincoln. Y ambos sucesores se llamaron Johnson. O sea, Andrew Johnson fue el sucesor de Lincoln, que nació
en 1808 y Lyndon Johnson, sucesor de Kennedy, nació en 1908. Pero hay otra coincidencia, otra casualidad. Ambos asesinos tenían 3 nombres. O sea, John Wilkes Booth y Lee Harvey Oswald, el asesino de Lincoln, que nació en 1839. Y el asesino de Kennedy nació en 1939. Son casualidades y coincidencias que en la historia dejan a la humanidad perplejas porque sucedió así, coincidencias. De eso estamos hablando en esta directa a través de nuestro grupo de Conexión Mundial 21, nuestra página oficial del Facebook y también el canal de YouTube, donde muchas personas prefieren seguirnos por allí. Nos vamos entonces a conocer un poco de frases, Yerme, frases que son célebres que tocan el tema de la casualidad. Tenemos algunos ejemplos hechos por unos expertos, ¿no? La casualidad que viene descrita en la forma de una oración, ¿no? Son frases gramaticalmente, ¿no? Redactados por grandes expertos. Acá Patricio se encuentra allí por casualidad y Perseo le dio accidentalmente un golpe mortal con su jabalina. En esto, ¿no? Ha estado una casualidad, el destino. Se encontraban estas 2 personas en el preciso momento. Arciso será una persona, el otro Perseo, y ha estado accidentalmente. Si Perseo no estaba en ese momento, seguramente no hubiera recibido este disparo de esta jabalina, que son esas, ¿no? Que le ha causado un golpe mortal. Si él no hubiera ido o por un momento, no sé, si hubiera ido por otro lado, no sé qué cosa habrá hecho, seguramente no se hubiera encontrado en ese momento que sucedió, ¿no? Como se viene hablando, ¿no? No se sabe la casualidad, si será casualidad, el destino, el karma, tantos puntos que viene conocido la casualidad que ya habíamos escuchado, ¿no? Hay otro, bueno, siempre hablando de la casualidad o el destino, no se sabe, ¿no? O casualmente o no, a veces nosotros, bueno, personalmente pongo una cosa mía, ¿no? Si yo no me hubiera encontrado en un sitio donde yo tenía que estar ahí sentada, ¿no? Por decir, en ese momento no hubiese conocido 2, 3, 4 personas, a una persona en especial. Y gracias a eso, donde yo he empezado a hacer lo que yo hago, aprendo lo que aprendo. Bueno, mira, Arquímedes encontró la solución al problema por casualidad. Al observar mientras se bañaba que su cuerpo desplazaba una determinada cantidad de agua. Mientras él se hacía la ducha o mientras yo me pueda hacer la ducha, no sé. A veces tenemos nosotros, qué sé yo, problemas, no sé, y mientras en ese momento seguramente porque se sabe que el agua te entra un momento que te relaja, no sé, ha encontrado la solución, no sé qué problema tendrá esa persona o nosotros también que podemos estar pasando, pensando, no sé, y llega un momento, como se dice, te alumbra los foquitos. Eco, si no me hubiera estado haciendo el baño en ese momento, seguramente yo no hubiera llegado a pensar cuál es la solución, no sé de qué punto, de qué problema, de qué cosa, pero he estado justo en ese momento en la ducha. Y si yo digo, o él, que sería el Arquímedes, esta persona, hubiera dicho, mejor no me hago la ducha, pero yo sé que tenía problemas o no sé, hubiera hecho otra cosa que hacer. Y el problema siempre estaba ahí, no hubiera tenido el momento seguramente de pensar. Cuando él seguramente
se hacía el baño, que escorría tanta agua en su cuerpo, o que en ese momento pensaba algo, y boom, le alumbró esos foquitos, ¿no? Y vio una solución, no sea el problema de que estaba pasando él, o puede estar pasando yo, no sé, todos de nosotros no sabemos, ha estado casual, porque claro, todos le hacemos la ducha, el baño, ¿no? Pero lo hacemos, pero seguramente cuando está con la cabeza de problemas de esto puede ser, no sé, amoroso, laboral, trabajo, puede ser problema político, tantas cosas de la vida. Bueno, este tipo de relación depende de la casualidad, ¿no? O del beneficio o utilidad se logra gracias a la otra persona. Como yo había hablado al inicio mío, ¿no? Que estando en ese sitio donde yo me fui porque, bueno, tenía que estar ahí sentada, porque yo obviamente esperaba un trabajo y ha estado una casualidad. Bueno, como a veces yo digo, a veces, bueno, la casualidad que nosotros tenemos uso de razón de cuando somos nacidos, siempre hemos conocido la palabra casualidad. Casualidad, destino, karma, no sé. A veces cuando nos sucede algo bueno en nuestra vida, decimos qué fortuna, qué casualidad, qué esto, que el otro. Pero cuando nos sucede algo malo, que sea negativo, qué sé yo, el karma, que no sé qué, empezamos. Pero en realidad, la casualidad, como yo ya había dicho al inicio, son a veces, nos sucede, o te pasa o no te pasa, según cómo estamos de ánimo, lo que pensamos, lo que hablamos, lo que decimos, te sucede, cosa buena, cosa mala, y siempre, bueno, qué casualidad. Bueno, mira, este tipo, lo que había dicho, ¿no? Este tipo de relación depende de la casualidad o del beneficio o utilidad que se logra gracias a la otra persona. Saludos a todos los amigos de Conexión Mundial en cualquier parte del mundo que estén. El tema de hoy es muy interesante, como siempre. La casualidad es una categoría filosófica que expresa que la casualidad es aquello que puede ser y no ser. Su definición, según el diccionario, es la coincidencia de dos sucesos. La casualidad a veces está relacionada con la suerte. Y eso me hace recordar un dicho que dice, la suerte es cuando el conocimiento se encuentra con la oportunidad. Ahí podemos ver dos sucesos relacionados. Por ejemplo, no es casualidad que uno haya encontrado un buen trabajo. Se dio la necesidad del trabajo y usted estaba preparado para hacerlo. Eso no es casualidad. Hay otra teoría que es la teoría de Freud. Freud dice que las coincidencias no existen. Él decía que el comportamiento humano está influenciado por recuerdos, pensamientos e impulsos inconscientes. Y que cuando nos topamos con alguien de casualidad, es porque ya lo habíamos visto antes con el rabillo del ojo. Y lo dejamos pasar, pero se quedó en el subconsciente. Y no paramos hasta conseguirlo. De ahí yo infiero que por la ley de atracción uno ottiene lo che pensa. Ciao a tutti, volevo condividere questo mio pensiero sulla casualità. Secondo me la casualità non esiste, si tratta solo di avvenimenti, di accadimenti che presi singolarmente magari non hanno un significato oppure non riusciamo a capirli.
ma il tempo poi ci fa capire che le cose che sono accadute, sommate alle altre cose, hanno sempre un significato. Quindi ecco, secondo me come concetto assoluto non esiste. Penso anzi, ecco, per esperienze posso dire che non prendo mai le cose accadute come semplici, non le interpreto mai come semplici casualità, ma come parti di un disegno più grande che soltanto, ecco, il tempo ci insegna a comprendere tutto qua. Forse anche l'età, forse anche l'esperienza, quello che volete, però secondo me è così. Estamos hablando de la casualidad. Hoy es martes 16 de mayo de 2023 y varios amigos han escrito en el chat. Por ejemplo, Yamila Borges es de las que piensa que la casualidad sí existe, para bien o para mal. Y como estamos hablando de las casualidades, vamos a conocer un poco de historia y las 4 causas que dio Aristóteles con relación a esta opción de la casualidad. La doctora de la verdad tiene algunos detalles que nos los va a resumir, nos los va a comentar en estos minutos finales porque prácticamente estamos ya cerrando la directa. Bueno, respecto a las 4 causas de Aristóteles, son definiciones formales del fenómeno de causa y efecto en el pensamiento aristotélico. La pregunta que intenta responder la teoría de las 4 causas no es tanto cuál es la causa de, sino cómo se explica qué. Aristóteles argumentó que, por analogía con la carpintería, por poner un ejemplo, que una cosa toma su forma de 4 causas. En el caso de una mesa, la madera utilizada, esto sería la causa material. Su diseño sería la causa formal y las herramientas y técnicas utilizadas sería la causa eficiente. Su propósito decorativo o funcional y práctico sería la causa final de lo que es la mesa. Aristóteles escribió que no tenemos conocimiento de nada hasta que comprendamos por qué, es decir, su causa. Si bien hay casos en los que es difícil identificar una causa o casos en los que podrían fusionarse. Aristóteles sostuvo que sus 4 causas proporcionaron un esquema analítico de aplicabilidad general. Estas causas son, como había dicho antes, los había nombrado, la causa material, la formal, la eficiente y la final. La palabra que Aristóteles utilizó para referirse a lo que tradicionalmente se ha traducido como causa fue aitía, que viene del griego aitía. Pero este uso peculiar, especializado, técnico y filosófico de la palabra causa no se corresponde exactamente con sus aplicaciones más cotidianas del término. La traducción de aitía, que es de causa, Aristóteles está más cerca del lenguaje ordinario actual, que podría ser cuestión o explicación. Ahora, Aristóteles sostuvo que había 4 tipos de respuestas a las preguntas de por qué en la física,
y metafísica. Y ahí es donde voy a explicar y a dar un pequeño resumen. Estaría la materia, que la causa material es de un cambio o movimiento. El aspecto del cambio o movimiento que está determinado por el material que compone el movimiento o las cosas cambiantes. Para una mesa tal podría ser la madera. Para una estatua podría ser el bronce o el mármol. Es decir, es el material del que está hecha esa cosa. La forma es la causa formal de un cambio o movimiento causado por la disposición, forma o apariencia de la cosa que cambia o se mueve. Sería pues el diseño, el estilo. Agente o eficiente. La causa eficiente de un cambio o movimiento consiste en cosas aparte de la cosa que se está cambiando o moviendo, que interactúan para ser una agencia del cambio o movimiento. Por ejemplo, la causa eficiente de una mesa es un carpintero o una persona que trabaja como una sola. Y, según Aristóteles, la causa eficiente de un niño sería su padre. El fin o propósito, la causa final de un cambio o movimiento. El cambio o movimiento por el bien de una cosa para ser lo que es. Por ejemplo, en una semilla podría ser la planta. Para un velero podría ser el que está navegando. Para una pelota, en la parte superior de una rampa podría estar en la parte inferior. Una vez que la pelota tira desde la parte superior, llega hasta el final, que es la parte inferior. Y ya este sería el tema o la causa de las 4 puntos de Aristóteles. Bueno, así estamos prácticamente poniendo punto final a esta directa de las casualidades. Siempre hay muchas casualidades en la vida. Ya de por sí mismo la vida es el fruto de la casualidad. Y bueno, eso lo demuestran que pudo haber millones de formas posibles de evolución de los seres vivos. Y bueno, solo una nos condujo a donde estamos, a este planeta Tierra, y somos los protagonistas cada día de la supervivencia. Este tema que varias personas han escrito en el chat, algunos dando sus criterios, otros saludando, y lo cierto es que para muchos sí existen las casualidades y para otros es solamente un momento imprevisto de la vida. Son cosas que no se pueden predecir, pero las coincidencias históricas, las cosas de la vida han demostrado que hay hechos, sucesos, acontecimientos que curiosamente han coincidido a través de los siglos, de años, con las noticias que conocemos, vivencias, catástrofes, incluso hasta la pandemia que hemos vivido, estuvo escrita en el 2014 por un científico hablando de este tipo de pandemia en el 2014 y vean ustedes qué sucedió después en el 2020. Bueno, así estamos prácticamente poniendo punto final a esta directa que va a cumplir ya 1 hora. En nombre de Yerme, desde Roma, María José, desde Barcelona, también en Norteamérica, nuestra amiga Blanquita, y bueno, quien les habla, Miguel Ángel Luzbel, desde Roma, capital de Italia.
A todos, muchísimas gracias.